Pues Jaime, ustedes los que estamos aquí en la mesa es el único que estuvo en las primeras filas de la toma de posesión del presidente Barack Obama hace pocos minutos, hace 2 horas y 10 minutos. ¿Cómo se vivió eso ahí? Pues no cabe duda que fue, si tú quieres, menos tumultuoso que hace 4 años, pero igual de festivo. Yo realmente, yo creo que todo el mundo, fue el comentario de todos, es esta diversidad racial que ya se atisba, que ya se ve, que ya se constata, ¿no? A mí me tocó sentarme al lado de Stevie Wonder y de otro lado de mi asiento estaba un estudiante de Michigan. Es decir, estaban ahí representados de alguna manera los distintos rostros de la América de hoy, de Estados Unidos de hoy. Y eso es justamente, esto dio un poco las claves del mensaje del presidente Obama, que les pidió a todos sus ciudadanos tener mayor altura de miras, ajustarse a esta nueva realidad demográfica, política, económica, militar, y hacerlo con altura de miras y sobre todo sin renunciar a estos valores de los padres fundacionales, y en este apartado específico hizo una mención a los millones de indocumentados que están ahí esperando, haciendo fila para salir de las sombras. Yo creo que fue un mensaje no tan poético como podría esperarse, fue un mensaje más pragmático en el que pespunteó los temas principales, pero a mí lo que me encantó fue este ambiente, que la tradicional pompa y circunstancia, la banda, y esta imagen con la que yo me quedo. En lo alto, junto al presidente, la mayoría de hombres blancos que forman parte del poder político y legislativo. Y en la parte de abajo, desde las escalinatas del Capitolio hasta el monumento de Washington, todo este nuevo rostro multirracial que ya nos habla de otra América completamente distinta. Y sin embargo, Juan Carlos, si me permites, me llamó la atención. Yo hice un recorrido por la histórica avenida Pensilvania para tomar un poco el punto de vista, no de la gente que estaba en ese primer círculo, porque básicamente eran personalidades o periodistas notables como mi colega Jaime García, sino más que nada gente de la calle. Y ahí sí me llamó la atención, Jaime, que no encontré la misma diversidad racial. Especialmente noté una gran ausencia de la comunidad hispana. Tuvimos dificultad para encontrar a varias personas. Encontramos a unos inmigrantes de Honduras, otros inmigrantes de El Salvador y una inmigrante mexicana que curiosamente vino desde Colorado con toda la familia. Un testimonio a la importancia que pone, como dice Jaime, al tema de la migración, porque lo que ellos me dijeron es que lo que más esperan de Obama y la razón por la que vinieron desde Colorado manejando, que es un trayecto bastante prolongado, es justamente la esperanza de que puedan tener un futuro legal en este país. Entonces me recuerda mucho que el hecho de que los hispanos participamos poco en las convenciones partidistas, sí vimos una gran diversidad. La carpa de los demócratas es una carpa multirracial, multiétnica, que refleja muy bien al país. No lo es todavía la de los republicanos. Pecan por su ausencia ahí los hispanos, los afroamericanos, ¿no? La convención republicana fue una convención blanca, básicamente, ¿no? Pero estamos viendo que todavía, y ese es un dato que debe preocupar a los líderes hispanos, a las organizaciones, el hecho de que si bien los latinos fuimos presentados como este gran atalaya que le dio el triunfo a Obama y que ahora nos van a pagar con la reforma migratoria, estamos viendo que en términos de participación cívica tenemos un déficit muy serio. Es cierto lo que dice Jaime, el presidente quiso tocar todas las bases, habló de la experiencia y la tolerancia homosexual, habló de los inmigrantes, muy parcial, muy marginalmente diría yo, habló de los grandes temas, el déficit, la deuda, el control de armas, la migración. Le faltó, creo yo, profundidad. Creo yo que probablemente no era el mejor momento y está reservando sus municiones fuertes para el discurso del 12 de febrero ante el mensaje del Estado de la Unión, pero sí creo que era un lugar muy importante para esa gente que estaba allí con la vista de 500,000 de personas a tus pies, básicamente, poder hacer todavía una emulación, una presentación mucho más profunda de sus metas para el segundo mandato. ¿Qué decía Stevie Wonder? Una curiosidad, uno de los grandes músicos afroamericanos, uno de los grandes músicos de Estados Unidos. Dos momentos en que Stevie Wonder aplaudió a rabiar, que me llamó mucho la atención. Uno, cuando habló de la seguridad de los niños, que hizo mención específica de los chicos de Newton, aplaudió a rabiar. Y dos, el tema de la inmigración. Y ahí también aplaudió muchísimo Stevie Wonder. Yo creo que se emocionó mucho, fue uno de las personalidades que estuvieron ahí presentes y que estuvieron muy atentos, sabes, casi muy concentrado en el mensaje. Stevie Wonder llegó con, yo creo que son sus familiares, sus hijos, los tenía todos aquí en las rodillas, abrazados. La escena era, a pesar de que eran personalidades y estrellas, unos sentados en las escalinatas, conviviendo estudiantes, con un chef de cocina, con un periodista. Es decir, a mí me fascinó y esto te habla un poco de qué manera
los ejércitos que han encumbrado por segunda ocasión a Obama hicieron un acto de presencia. Profesor Indacochea, usted es analista de estas cuestiones de gobierno y además sabe muchísimo de demografía. ¿Cómo le pareció en términos generales el discurso? Bueno, creo que la semblanza demográfica que hemos oído, que es un poco contradictoria, se explica porque los hispanos sí han elevado su participación en las elecciones. Donde no han elevado su participación es en la celebración. En las manifestaciones. Probablemente. Creo que el presidente ha dado un discurso necesariamente genérico, donde ha tratado de hacer un resumen de los temas que preocupan. Me pareció que el tono era respecto de los indocumentados, que ya son parte de la nación y que lo que resta es un trámite, y ojalá sea así. Eso me pareció bastante alentador. Sobre otras cosas de mucha preocupación, política exterior, por ejemplo, dos líneas, ¿no? Creo que hay cosas inmediatas, urgentes y de mediano plazo en la estrategia de política exterior que hubieran merecido un poquito más de atención. Vamos a ver qué viene luego. Y por supuesto, el perenne problema de las contradictorias iniciativas de política económica, en donde sigue teniendo una oposición cerril y probablemente no ha querido referirse a eso ahora, pero la batalla empieza esta tarde. Y su visión del discurso. Una frase que repitió varias veces al principio de los párrafos que fue "We the people", que es la frase con la que empieza el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos. Ese fue quizás lo que ha recuperado José Jaime en su recuento de la celebración de hoy. Fue una celebración para la gente que votó por Obama, para las minorías, para los gays, para los inmigrantes, para los afroamericanos, para las mujeres. Y a todas estas, a estos grupos se dirigió en su discurso. Y no solamente en su discurso, sino en el orden del día de la celebración. Empezó con una mujer dando la oración de lo que se llama el invocation, la invocación inicial. Luego el juramento lo dio una mujer hispana. El poema lo pronunció un hombre español, nacido en España, de padres cubanos, gay, que vivió y creció en Nueva York y en la Florida. Quizás la excepción fue James Taylor, el viejo cantante de música folclórica americana, quien cantó America the Beautiful, y al terminar... Que nació en Boston. Que nació en Boston, exacto. Y al final, Luis León, con la bendición, con una frase en español, que fue un poco sorprendente, y Beyoncé, la famosa cantante pop afroamericana, con el himno nacional. Fue multicolor, multirracial, y fue un eco también del tono de Obama, un tono de inclusión y de tolerancia y de apertura hacia una nueva Estados Unidos muy diferente a la que había incluso cuando estaba Clinton de presidente. Y hay que rescatar en el discurso, creo, una cosa que conceptualmente no es todavía muy común en los Estados Unidos, y es afirmar que nuestras individualidades son respetables y han de realizarse, pero solo y sí acometemos una tarea colectiva. Esto es de una tradición republicana, no en el sentido partidario, una tradición de república impecable, y que creo que es una buena invocación a lo que queda por hacer en estos 4 años. Antes de entrar acá me decía usted que este discurso parecía como dirigido a un país distinto. Era completamente diferente a lo que uno ha oído incluso en el primer discurso de posesión del presidente Obama, porque realmente los protagonistas de este nuevo país que preside a partir de hoy por segunda vez el presidente Obama son otros, son las personas que antes estaban, digamos, afuera de lo que era el centro y el núcleo de los Estados Unidos, y ahora han sido incorporados y son los protagonistas de estos nuevos Estados Unidos. Ese mensaje fue recurrente desde todas las referencias que hizo a la vida, el derecho a la felicidad y el derecho a la libertad, que están en el Bill of Rights, en la Declaración de Independencia. Fueron mensajes claros para todos aquellos que hasta este momento se han sentido excluidos de este país. Yo quiero ir por partes del discurso. El presidente Obama empezó diciendo que los padres fundadores, cuando hicieron la independencia del Imperio Británico, rompieron los lazos con una tiranía para entregarles a sus descendientes una república, y utilizó la palabra república. Y luego hizo un gran llamamiento a la unidad. Él viene con esa historia desde cuando pronunció su famoso discurso en el año 2004 en la Convención Demócrata en Boston, que ungió como candidato a John Kerry, que después perdió con George W. Bush, cuando Obama dijo aquí no hay unos Estados Unidos republicanos o demócratas, sino hubo unos Estados Unidos de América y demás. Pero ese llamamiento a la unidad no terminará absolutamente nada. Los republicanos, como bien decía usted, se oponen a una cantidad de políticas de Obama.
de los 4 expresidentes vivos que hay en este país, si no me falla la memoria, hoy estuvieron Jimmy Carter y Bill Clinton, que son demócratas. George Bush papá no estuvo porque ha tenido quebrantos de salud, pero George W. Bush, el hijo de Bush papá, tampoco estuvo porque supuestamente está cuidando al papá. Pero en mi opinión eso deja clarísimo que los republicanos y muchos senadores republicanos no fueron allá. Esta historia de Obama, de la unidad, ¿no será que va a terminar siendo simplemente una mentira? Como dirían en Colombia, un cañazo. No. Hay una explicación alternativa por lo de George W. Bush. En el caso del padre es quebranto de salud, en el caso del hijo es un quebranto de imagen que no tiene recuperación. Sigue siendo nociva su presencia a su propio partido. Entonces, esa es una explicación alternativa. Pero el problema de la unidad, el problema de la invocación a la unidad es realmente muy serio, sobre todo en materia de política económica, donde hay 2 tendencias opuestas. La una, ocuparse de reparar la economía, y esto supone elevar o sostener el gasto del gobierno. La otra, ocuparse primero de solucionar el déficit, lo cual solo puede contribuir a la recesión. Entonces, esta confrontación, digamos, muy dura, es la mayor piedra en el zapato del presidente Obama y probablemente la causa fundamental de desunión en los próximos 4 años. Ahora, no sé si necesariamente estoy en desacuerdo que George W. Bush es nocivo para los republicanos. Quizás si los republicanos se parecieran más a George W. Bush no hubieran tenido tantos problemas en noviembre. Y es un hecho el que el expresidente Bush apoyó el tema de la migración. Creía que el fortalecimiento de la comunidad latina como un voto fundamental era lo que iba a preservar la mayoría de los republicanos en las próximas décadas. Creía en el tema de la educación, que no es un tema muy de los conservadores. Él promovió desde su gobierno en Texas el tema de la educación. Entonces, no sé, ahí a lo mejor habría alguna salvedad. A mí me llamó la atención lo que comentabas un poco también, Juan Carlos, porque el presidente creo que aprovechó esas referencias y esas reminiscencias a los temas, ¿no?, históricos para retraer nuevamente al radar de la opinión pública la fuerte polarización que hubo por el debate reciente en el tema del precipicio fiscal, ¿no? Y en un momento muy específico dijo, estas tareas son urgentes, no puede haber demoras, no podemos confundir el absolutismo con los principios, no podemos confundir el espectáculo con la política, ni usar adjetivos con hacer negociaciones. Entonces creo que fue una referencia muy clara del nuevo Obama. Estamos viendo un Obama combativo, asertivo, otro Obama distinto al del primer mandato, donde trató de complacer hasta la muerte a los republicanos y que logró absolutamente nada, ni un 0 voto para su reforma de salud. Entonces creo que estamos viendo un nuevo gambito de Obama, ojo, que puede tener riesgos. Las segundas presidencias han sido desastrosas para mucho, para el propio George W. Bush, tuvo el problema de la guerra de Irak, el tema de la recesión, Bill Clinton tuvo la affair de Lewinsky, Richard Nixon tuvo su salida del país del gobierno. Entonces hay riesgos, pero creo que estamos viendo un presidente muy firme, muy combativo, que vamos a ver una presencia muy diferente, que lo mismo está dispuesto a hacer compromisos, pero creo yo va a mantener muchas más posiciones de principios que antes. Hace 4 años Obama habló de una reforma migratoria y no la hizo en su primer gobierno. En estas elecciones del pasado 6 de noviembre, el 71% de los hispanos, si no me falla la memoria, votaron por Obama y el 29% lo hicieron por Mitt Romney, el candidato republicano. Obama ha dicho que una de sus banderas de la campaña era la reforma migratoria. ¿Será que esta vez sí la hace? Porque en el primer gobierno habló de eso, pero deportó a 1 millón de hispanos, o la mayor parte de ese millón de deportados eran hispanos, que era más que el total de los deportados en los 8 años de gobierno de George W. Bush, aunque es cierto que muchos expedientes se habían empezado a caminar, expedientes de deportación en tiempos de Bush. ¿Será, usted que sigue tan de cerca el tema de la reforma migratoria, que Obama esta vez sí se va a dar el lapo, sí va a correr el riesgo y va a impulsar una reforma migratoria? ¿Y será que los republicanos, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, bailan al son que él les toque? Bueno, primero que nada, yo creo que el presidente Obama está obligado por las circunstancias. Ese 71%, como mencionaba Pepe, lo ha obligado, no puede dar marcha atrás. Y de otro lado, también estamos viendo cómo desde el Partido Republicano, el senador, por ejemplo, Rubio, ya empezó también ahí a tratar un poco de trabajar a favor de este consenso, a favor de esta reforma migratoria. Que cuál va a ser el producto final, eso no lo sabemos, el diablo está en los detalles. Va a ser un proceso, yo sospecho, complicado, pero no cabe duda que el presidente Obama está obligado, y está obligado no solamente por los resultados electorales, sino por esta realidad que ha dado un paso al frente y ha dejado a todo el mundo en evidencia, ha descobijado
a gente que ya no puede esconderse detrás de estos prejuicios raciales, de estas guerras de culturas, de que los hispanos eran incapaces de asimilarse a esta ciudad, a este país, a esta nación. Eso prácticamente ha quedado desechado. Ya todo el mundo sabe que la comunidad hispana es una comunidad fuerte, leal, competitiva, que ha llegado aquí para quedarse. Y yo creo que por eso mismo ha estado obligado el presidente a cumplir. Ahora, pero ¿quién me gustaría hacer un poco mención, alusión a lo que tú decías, un poco referencia? Yo creo que el discurso del presidente hoy tiene que interpretarse en clave histórica. Es decir, bien sabemos cuáles son los problemas o los obstáculos que tiene el presidente Obama por delante. La regulación de las armas, reforma migratoria, calentamiento global, encontrar mayor equilibrio a la economía. Y cuando Obama hizo referencia a todos los presidentes que le han antecedido, pues cada presidente tuvo sus retos, ¿no? Lincoln, Roosevelt. Y yo creo que esta intención de Obama de retrotraer, como dice José, la historia, ponerlo con esta perspectiva histórica, ha tenido como fin decir que lo que está haciendo su presidencia no es la invención de un hombre al que todo el mundo ha tachado de ser socialista, que ni sabe si nació en este país o no, ¿entiendes? Yo creo que él se ha retrotraído justamente para decir, yo estoy librando una batalla que no es nueva, que viene desde mucho tiempo atrás, y que se tiene que sustentarse y respetar estos principios que han sido los pilares que sustentan nuestra democracia. La igualdad, la equidad, la libertad de culto, sin importar tu raza, tu religión o tu ideología. Bueno, siempre y cuando, y yo estoy de acuerdo en que este es el mandato del presidente Obama, esta fue su oferta electoral, por eso ha votado la mayoría, y sin embargo, esto tiene que ser reconocido por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Y este es un obstáculo mayor, a menos que empiece a ocurrir que alguna proporción de esa mayoría se encuentre con algún grado de sensatez y empiece a votar con los demócratas. No veo de qué otro modo, por ejemplo, puede haber una reforma migratoria. La propuesta de Marco Rubio, que se parece muchísimo a la propuesta demócrata, probablemente la pueda vender en el Senado. Y ciertamente él necesita apelar a bases hispanas. No estoy tan seguro que en la Cámara de Representantes, en donde los distritos electorales además han sido diseñados para que estos representantes sean reelectos y se mantengan a pesar que no tienen mayoría de votos en el país, no estoy seguro que la Cámara de Representantes secunde, como debe secundar además un presupuesto o el mero trámite antes automático y hoy difícil de elevar el techo de la deuda. Todos esos signos de oposición cerril no han cambiado con la elección. Entonces, cuando hablamos de que Obama promete algo y si lo va a hacer o no lo va a hacer, no es tarea que él pueda acometer solo. Necesita algún grado de sensatez de la oposición. Es que son 11 millones de personas sin papeles en este país donde hay 310 millones de habitantes, pero también es verdad lo que usted dice, Obama es un hombre que llegó con un mandato en las urnas fuerte. Solamente de todos los presidentes reelegidos, solamente Eisenhower y Obama han obtenido en las dos ocasiones más del 51% del voto ciudadano. No, justamente yo quería retomar lo que hablaba Jaime, ¿no? Y un episodio que yo recuerdo donde justamente se daban estas divisiones partidistas y mucha gente apostaba que no iba a haber una aprobación, aunque ahora la ecuación política es diferente, fue el tema, por ejemplo, de la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Donde paradójicamente Bill Clinton tenía el apoyo de todos los republicanos y no tenía el apoyo de los demócratas, ¿no? Finalmente logró esta alianza maldita entre algunos moderados y algunos moderados de los demócratas y lo logró aprobar. Me lleva a eso el tema, la conversación sobre nuestra actualidad aquí en el tema de la migración, porque yo creo que después del voto específicamente del abismo fiscal, quedó demostrado que los republicanos sí se pueden partir, que si bien hay un núcleo duro de extrema derecha que está representado por el partido del T, se le puede debilitar y se le puede vencer siempre y cuando haya salidas de sentido común para los problemas del país, aunque suene esto un poco cursi. Yo creo que a reserva de que sí va a ser una pelea difícil, está mucho más fácil en el Senado, definitivamente la Cámara Baja es un microcosmos mucho más complicado, pero creo que si Obama es suficientemente responsable de tratar de verdad, como lo dijo en su discurso, de acercarse a un terreno común, es posible crear una alianza pragmática entre demócratas y republicanos moderados que pueda sacar una reforma migratoria, quizá no de la plenitud y profundidad que todos quisiéramos, pero que por lo menos sea un avance significativo en este periodo.
El discurso de Barack Obama hoy duró aproximadamente 15 minutos. No fue un discurso largo realmente, tampoco fue el más corto de la historia. ¿Cuál ha sido el más largo y cuál ha sido el más corto? Aquí está en la sección en cifras. Discurso de posesión más corto en la historia de Estados Unidos, el de George Washington en 1793, la única vez que fue reelegido, tenía 135 palabras. Y el discurso de posesión más largo tuvo 8.445 palabras, fue el de William Henry Harrison en 1841, que por lo demás ese día no se puso abrigo el señor, ni sombrero ni guantes, le dio una neumonía y se murió exactamente al mes. Lo pronunció el 4 de marzo, se murió el 4 de abril. Había sido curiosamente embajador en Santa Fe de Bogotá ante la Nueva Granada y después vino aquí a los Estados Unidos. ¿Qué opina usted de esto de las extensiones, profesor Ventacocha? Bueno, claramente si Harrison se murió tan pronto le ahorró al país muchísimo tiempo. Podemos imaginar lo que hubieran durado los otros discursos, ¿no? Y acaso la economía de George Washington es siempre un gran ejemplo, la economía de palabras, ¿no? Ahí falta una cifra y es o un dato y es el del mejor discurso de un segundo mandato, que fue el que pronunció sin duda Abraham Lincoln cuando se posesionó en 1865. Después de haber ganado la guerra civil. Me llamó la impresión de realmente que fuera tan corto. Barack Obama, al igual que Bill Clinton, son hombres de palabras y les gusta decir mucho, pero creo que en esta ocasión fue un discurso muy razonable y muy conciso. Si lo comparamos con el de hace 4 años, que duró exactamente 18 minutos, realmente eso da un poco la medida de que algunos cartuchos retóricos e ideas van a escucharse el próximo 12 de febrero en Su Informe de la Nación.